mucho antes de que esa frase legendaria diera la vuelta al mundo y antes de que un reptil mecánico estuviera a punto de causar una redada policial masiva. Lo que conocemos como Crocodile Dundee no era más que un concepto abstracto. Ese pequeño pueblo del interior de Australia, que hoy es un icono, nació de unos garabatos frenéticos en mayúsculas sobre un papel, escritos en la soledad de una habitación de hotel en Nueva York. Lo que vas a descubrir hoy cambiará tu forma de ver este clásico. Hay juguetes prohibidos en el set, giros de guión impensables, secuelas que jamás vieron la luz, batallas legales y un búfalo obstinado que detuvo la producción un día entero. ¿Piensas que sabes todo sobre Mick Dundee? Piénsalo dos veces, porque vamos a destapar los archivos secretos. La verdadera historia detrás del cocodrilo tiene un desenlace mucho más oscuro y trágico. Hablemos de Rod Ansell, el verdadero hombre del monte. Su odisea de supervivencia de 56 días en el desierto australiano fue la chispa para Paul Hogan. Imagina la desesperación. Su barco vuelca en un viaje de pesca solitario, y para no morir, se ve obligado a beber sangre de pesca, ganado salvaje, dormir atado a las ramas de los árboles para evitar depredadores y cazar bestias con sus propias manos solo para ver un nuevo amanecer. Sin embargo, la fama fue su perdición. Ansell cayó en una espiral de paranoia y drogas, terminando su vida en un violento tiroteo con las autoridades en 1999. Paul Hogan intentó distanciarse diciendo una vez: "La idea de que hay un solo Dundee real es pura fantasía. Es un mito urbano". A pesar de sus palabras, la sombra de la trágica vida de Ansell sigue alimentando la mística de la película. Y hablando de mística, el guión tiene su propia historia. Olvídate de los portátiles. El guión original de Paul Hogan fue redactado completamente a mano en bloques de notas legales amarillos mientras se aislaba en Nueva York. Más tarde, entre risas, confesó que era incapaz de usar una máquina de escribir y que los ordenadores le generaban una desconfianza total. Fue su socio, John Cornell, quien pulió esos diálogos, mientras Ken Shady tenía la difícil tarea de traducir esos garabatos a un formato de guión profesional. Ese estilo rústico y directo de Hogan fue lo que le dio alma a la cinta. Se sentía auténtica, con un ritmo conversacional que solo se logra cuando ignoras las reglas de Hollywood, sobre todo entre Mick y Sue. Ahora, la gran pregunta: ¿Paul Hogan realmente se peleó con un cocodrilo en el set? La respuesta es compleja. Aunque gastaron $45,000 en un cocodrilo animatrónico para los planos cerrados, Hogan insistió en saltar sobre un animal real sedado para dar veracidad. Es cierto que el animal tenía el hocico asegurado, pero estamos hablando de un depredador alfa. El peligro de muerte estaba latente en cada segundo. Hogan confesó luego que lo hizo por la inyección de adrenalina, pero el equipo de producción estaba al borde del infarto y no les hizo ninguna gracia. Un asistente de producción comentó años después: "Podía estar drogado, pero ese bicho seguía teniendo la fuerza suficiente para matarte de un golpe. Y si crees que el alojamiento era de lujo, te equivocas". El elenco dormía en chozas rodeadas de depredadores reales. Mientras rodaban en el Parque Nacional Kakadu, el equipo vivía en las ruinas de un antiguo campamento minero de uranio, en condiciones deplorables. Olvídate del servicio de habitaciones o el agua corriente. Lo único que tenían garantizado era la compañía de cocodrilos salvajes merodeando sus cabañas. La seguridad era tal que un guardia armado vigilaba el perímetro cada noche, y el productor John Cornell se encargaba de que la cerveza nunca se acabara para mantener la moral alta. Fue un rodaje brutal y agotador, pero esa crudeza se nota en la pantalla. Curiosamente, la carrera de Hogan empezó como una broma pesada. Hogan no nació actor. Antes de hacernos reír, se jugaba la vida como aparejador trabajando en las alturas del puente del puerto de Sydney. Su salto a la fama ocurrió en el programa New Faces, pero no fue para demostrar talento, sino para ridiculizar cruelmente a los jueces en directo. Se presentó como un supuesto lanzador de cuchillos que bailaba claqué, se ganó al público con su carisma, y así nació una carrera que culminaría en Dundee. Pero no todo fue fácil. La 20th Century Fox cometió el error histórico de rechazar la película de forma grosera. El productor John Cornell mostró la cinta a un ejecutivo de Fox que, aburrido, no paraba de mirar su reloj para luego sentenciar: "Esto no va a funcionar jamás". Cornell confesó tiempo después: "A veces me da un placer inmenso imaginar la cara que debe poner ese ejecutivo hoy en día al ver los números". Al final, Paramount fue más lista.
compró los derechos por $6 millones y la transformó en un éxito masivo de 300 millones. Una de las anécdotas más divertidas fue la escena del búfalo, que tardó un día entero en rodarse. El cocodrilo era falso, pero el búfalo era muy real. Hogan recordó que la bestia de 900 kilogramos simplemente decidió que no quería trabajar ese día y se plantó. Era como si el animal pensara, me voy a quedar aquí quieto, y no hay nada que tú, pequeño humano, puedas hacer al respecto, contó Hogan entre risas a IGN. Solo para esa toma se necesitaron más de 10 horas de paciencia. El chiste en el set era que el búfalo tenía el mejor representante sindical de todos. Hubo un momento de pánico real donde una escena casi termina con todo el equipo esposado y en la comisaría. Mientras grababan el ataque con el cocodrilo robótico, un vecino alertó a la policía convencido de que estaban cazando furtivamente animales protegidos. Los oficiales de vida silvestre irrumpieron en el set con las armas desenfundadas, listos para arrestarlos, hasta que vieron que el animal tenía cables y tornillos. La tensión se disolvió en carcajadas y los oficiales terminaron tomándose fotos con Hogan antes de retirarse, dejando una anécdota para la historia. Un detalle que pocos notan. La película que se ve en la TV del hotel en Nueva York no es casualidad. Es Mayor Dundee, un western de Charlton Heston. No fue un error de continuidad. Los cineastas la pusieron ahí a propósito como un guiño irónico, creando un duelo silencioso entre los dos dandies. Y para cerrar con broche de oro, el romance entre Paul Hogan y Linda Kozlowski traspasó la pantalla, aunque empezó con el pie izquierdo. Al principio, Kozlowski consideraba a Hogan poco profesional y quiso renunciar, pero al rodar en orden cronológico, el amor floreció a la par que sus personajes, haciendo la química totalmente real. Dieron el sí en el altar allá por el año 1990, sellando una unión que en su momento parecía inquebrantable ante los ojos del mundo. De ese amor apasionado nació su hijo Chance, y lograron mantener la llama encendida durante más de 2 décadas, hasta que el cuento de hadas terminó en un doloroso divorcio en el año 2014. Según el director Peter Feynman, la cinta es un espejo de sus propias vidas, pero agárrense, porque la versión Encore Cut ha encendido una mecha de polémica brutal en este año 2026. Todo explotó con el relanzamiento en resolución 4K titulado The Encore Cut, que aterrizó en Sydney, cargado de ediciones y retoques que no dejaron a nadie indiferente. Se metieron tijera a fondo. Borraron chistes que hoy se consideran transfóbicos, insertaron reconocimientos a las comunidades indígenas y alargaron considerablemente las tomas en el Parque Kakadu. Paul Hogan salió a defender la movida, diciendo que no es cuestión de ser woke ni políticamente correcto, sino de que la película, simplemente, se ve mucho mejor con estos ajustes actuales. Pero ojo, que el co-creador Peter Feynman no se quedó callado y soltó una bomba. Alterar la historia, sobre todo en el arte, es una pésima idea. Y claro, los fanáticos están divididos en una guerra de opiniones. Lo más loco de todo esto es que, originalmente, el equipo de producción no tenía ni la más remota idea de cómo hacer un largometraje de verdad. Cuando las cámaras empezaron a rodar, ninguno del equipo principal había pisado un set de cine. Peter Feynman era un genio. Sí, pero produciendo televisión australiana, no películas para la pantalla grande. Hogan y Cornell eran los reyes indiscutibles de la comedia de sketches cortos, pero cineastas, eso era un terreno completamente virgen y desconocido para ellos. La inexperiencia llegaba hasta los asistentes de dirección, que estaban más perdidos que nadie. Feynman confesó entre risas, no sabíamos qué hacíamos, así que simplemente nos lanzamos al vacío a ver qué salía. Curiosamente, su ignorancia técnica fue su mayor ventaja. Libres de las aburridas y rígidas fórmulas de Hollywood, apostaron todo al carisma puro y a la construcción de personajes entrañables. Para que se hagan una idea de la autenticidad rústica del filme, el rodaje se llevó a cabo en un pueblito olvidado donde apenas vivían 17 habitantes. El pequeño asentamiento de McKinley, en el interior de Queensland, se transformó en el mítico Walkabout Creek, un lugar donde, al momento de rodar, la población total era de apenas 17 almas. Los lugareños no solo hicieron de extras, sino que cargaban cables y hasta cocinaban para el equipo. Al terminar la producción, eran como una gran familia donde todos se sabían el nombre de todos. El bar del pueblo, el famoso Walkabout Creek Hotel, sigue en pie.
y hoy es un santuario sagrado donde turistas de todo el mundo van a rendir homenaje a la leyenda de Cocodrilo Dundee. Y si pensaban que el chiste del bidé era puro guión cómico, se equivocan, porque nació de una anécdota 100% real y bastante vergonzosa. Aquella escena icónica donde Mick Dundee se queda perplejo ante el bidé del hotel de lujo no fue invención de los escritores, pasó de verdad. Rod Ansel, el superviviente real que inspiró parcialmente al personaje, se negó a dormir en una cama lujosa, y al ver el bidé, se confundió pensando que era una fuente rara para beber agua o un segundo inodoro. El propio Hogan comentó tiempo después que, a veces, la realidad supera con creces a la ficción más disparatada. Aseguró que esa parte fue calcada de la vida real porque era demasiado extraña y divertida como para dejarla fuera. Por otro lado, Linda Kozlowski pagó un precio alto por la fama. Tras saltar al estrellato mundial como Sue Charlton, Linda sufrió lo indecible para conseguir papeles que no la encasillaran simplemente como el interés romántico del protagonista. Aunque participó en un par de películas más, incluyendo la secuela Y casi un ángel, la industria le dio la espalda y nunca pudo replicar el éxito masivo de su debut. En una reveladora entrevista del año 2016, confesó que mandó todo al diablo y decidió dejar la maquinaria de Hollywood bajo sus propios términos. Estaba harta de que le ofrecieran películas de serie B y se negó rotundamente a ser la eterna novia bonita de alguien en la pantalla grande por el resto de su carrera. Hoy vive una vida totalmente diferente y plena, dirigiendo una agencia de viajes de lujo en Marruecos. Pero volviendo al impacto del film, la escena del cuchillo causó un caos real. Después del estreno mundial, los aeropuertos de Estados Unidos reportaron un aumento absurdo y peligroso en la confiscación de cuchillos tipo Bowie. Los agentes de seguridad no daban crédito a lo que veían. Filas de pasajeros, mayormente hombres, intentando pasar los controles con armas blancas gigantescas. Intentaban meter esos machetes tanto en las maletas facturadas como en el equipaje de mano, y todos daban la misma excusa ridícula al ser detenidos. Un representante de la TSA contó a la revista People, en 1987, que la frase más repetida era: «Es como el de Cocodrilo Dundee, amigo». Hogan tuvo que salir públicamente a calmar las aguas y recordar a los fans: «Oigan, eso era utilería. No pueden subirse a un avión comercial con un cuchillo de caza». Pocos saben que John Cornell se jugó literalmente el techo sobre su cabeza, hipotecando su propia casa para poder terminar la película. A mitad del rodaje, el dinero se esfumó por completo, y Cornell, socio y amigo del alma de Hogan, tomó una decisión financiera de vida o muerte. Puso su hogar como garantía en el banco para que el show pudiera continuar. Creíamos tanto en el proyecto que estábamos dispuestos a perderlo absolutamente todo, confesó Cornell años más tarde. La arriesgada jugada les salió redonda y se hicieron millonarios, pero estuvieron a un solo paso de la ruina total si la taquilla fallaba. Hogan siempre dijo que sin Strop, como llamaba cariñosamente a Cornell, Dundee jamás habría visto la luz del día. Y hablando de existir, Mick iba a morir originalmente. Aunque parezca increíble hoy en día, en el primer borrador del guión, el plan era que Mick Dundee muriera de forma heroica salvando a Sue del ataque del cocodrilo. Por suerte, Hogan y Cornell tiraron esa idea a la basura rápidamente, temiendo que el público saliera del cine deprimido en lugar de con una sonrisa. Queríamos provocar carcajadas y alegría, no llantos ni tragedias, explicó Hogan sobre el cambio drástico de tono que salvó la franquicia. Ese cambio nos regaló un final feliz y esperanzador, y lo más importante, dejó la puerta abierta para las secuelas y esa caminata legendaria por la estación de metro. Sin embargo, hubo una escena específica que sí eliminaron del corte final, pero por ser demasiado asquerosa para el estómago del público general. En la secuencia original del interior australiano, Mick abría un pescado usando solo sus dientes, masticaba un pedazo de carne cruda y luego se lo escupía a un dingo salvaje. La audiencia de prueba casi vomita en la sala. Les pareció algo repulsivo y grotesco, incluso para los estándares de un tipo rudo como Dundee. La cortaron de inmediato antes de llegar a los cines comerciales. Hogan bromeó al respecto. Hasta yo sentí náuseas y pensé que nos habíamos pasado de la raya. No puedes vender una comedia romántica si tienes al protagonista escupiendo tripas de pescado. Por cierto, hubo una propuesta muy seria para abrir un parque temático de Cocodrilo Dundee en Queensland, en pleno apogeo de la fiebre por Crocodile Dundee,
Cuando la locura por la película estaba en su punto máximo a finales de la década de 1980, un grupo de inversores muy ambiciosos tuvo una idea millonaria. Su plan maestro era construir un gigantesco parque temático al estilo Outback en Queensland, una especie de Disneylandia salvaje, repleta de espectáculos con cocodrilos reales, dobles de riesgo haciendo acrobacias mortales y clases intensivas de supervivencia en el monte australiano. Convencidos de que tenían una mina de oro entre manos, se acercaron a Paul Hogan y John Cornell para intentar comprar los derechos de la marca y explotar la imagen del famoso cazador. Sin embargo, todo el faraónico proyecto se derrumbó como un castillo de naipes cuando los vecinos de la zona armaron un escándalo y protestaron ferozmente por el impacto ambiental. Curiosamente, a Hogan no le quitó el sueño y ni se inmutó por la cancelación. Según el actor, aquello sonaba como la forma perfecta de estropear una película legendaria, vendiendo churros rancios y souvenirs baratos, aunque el verdadero escándalo llegó cuando la propia aerolínea nacional prohibió la cinta. Resulta que, en el año 1987, la famosa aerolínea Qantas Airways decidió retirar temporalmente a Crocodile Dundee de su catálogo de películas a bordo, dejando a los pasajeros sin su dosis de comedia australiana. La compañía aérea justificó esta drástica medida, citando una escena específica y controvertida, en la que Mick bromea con total naturalidad, diciendo que lleva explosivos guardados como parte de su equipo de pesca habitual. Hay que entender el contexto. Después de 1986, los protocolos de seguridad aérea mundial se estaban volviendo paranoicos y estrictos, y a Qantas le aterraba que ese chiste inocente causara pánico o malentendidos entre los viajeros y las autoridades. Afortunadamente, la prohibición no duró para siempre y se levantó después de que los editores metieran tijera y suavizaran el contenido para crear versiones aptas para ser proyectadas a 10.000 metros de altura. Hogan, con su característico sentido del humor seco, comentó con bastante ironía en aquel momento: «Señores, es solo un chiste. No estoy lanzando una amenaza de bomba real. Relájense un poco». Pasando a otro secreto del rodaje, hablemos del vestuario. Ese chaleco que Mick usaba no era de utilería barata, estaba confeccionado con auténtico y genuino cuero de cocodrilo. Los propios diseñadores de vestuario confirmaron tiempo después que el icónico chaleco marrón oscuro que Paul Hogan lucía en pantalla era piel de reptil 100% real, nada de imitaciones sintéticas. La prenda fue adquirida de manera ética a proveedores certificados del Territorio del Norte, y con el tiempo, el chaleco se volvió tan legendario y reconocible como su sombrero de ala ancha o su enorme cuchillo. Una vez que terminaron de rodar, Hogan le tomó tanto cariño a la prenda que decidió quedársela y la conservó celosamente en su colección privada durante varias décadas como un tesoro personal. Hace poco, en el año 2023, accedió a prestarlo para una exposición itinerante de cultura pop llamada Íconos de los 80, donde se exhibió bajo un vidrio climatizado de alta seguridad para protegerlo del paso del tiempo. Pero la inmersión en el personaje fue tal que Paul Hogan fue confundido en repetidas ocasiones con un verdadero experto en supervivencia, borrando la línea entre la realidad y la ficción. Tras el éxito mundial del filme, Hogan era abordado constantemente por turistas despistados, sobre todo en Estados Unidos, que estaban convencidos de que él realmente vivía peleando con animales en el interior de Australia. La gente se le acercaba con total seriedad para preguntarle si podía lanzar un boomerang ahí mismo, cazar cocodrilos con las manos o cómo hacer para acampar en la naturaleza sin llevar equipo moderno. Él siempre respondía con mucha educación y paciencia: «Soy actor, señora. Vivo cómodamente al lado de un campo de golf», aunque, para ser honestos, nunca quiso destruir del todo esa mística que lo rodeaba. En una ocasión, confesó con un guiño pícaro: «A veces es mucho más divertido dejar que sigan creyendo que soy un poco salvaje y aventurero, en lugar de contarles que me paso el día jugando al golf». Lo que pocos saben es que la película trascendió el cine y se utilizó, créanlo o no, como una herramienta de regalo diplomático por parte del gobierno. En el año 1987, el gobierno australiano envió copias en formato VHS de Crocodile Dundee a docenas de embajadas extranjeras como pieza central de una extraña campaña de buena voluntad cultural. Además, la cinta se incluyó dentro de los paquetes de bienvenida oficiales para los funcionarios militares estadounidenses
que eran destinados a bases en el Pacífico. La carta que acompañaba el video decía algo así como: si realmente quieren entendernos a los australianos, miren esto primero, como si Mick fuera el embajador definitivo de la nación. Según cuentan los rumores de pasillo, la reacción fue mixta. Algunos diplomáticos la adoraron y se rieron a carcajadas, mientras que otros quedaron totalmente confundidos y desconcertados. Un enviado alemán llegó a preguntar muy serio: ¿esto se supone que es una sátira social o un documental?, demostrando que el humor australiano no siempre viaja bien. Y hablando de política, hubo una escena eliminada por ser demasiado picante. Existe una secuencia descartada que transcurría en Nueva York, donde Mick Dundee interactuaba con un grupo de tiburones financieros y banqueros de Wall Street. En dicha escena, Mick soltaba un chiste bastante ácido sobre cómo estos tipos se dedicaban a vender el futuro de la gente trabajadora para enriquecerse ellos mismos. Esa frase tocó una fibra demasiado sensible durante el auge desenfrenado del mercado bursátil en 1986 y fue eliminada sin piedad tras recibir comentarios nerviosos de los ejecutivos del estudio. Era un momento gracioso, admitió Hogan tiempo después, pero quizás no les hizo ninguna gracia a los que ganaban 5 millones de dólares al día especulando con el dinero ajeno. Se dice que esa escena recortada todavía existe y está guardada en algún lugar oscuro del archivo de Paramount. Así que ahí lo tienen. Crocodile Dundee no fue solo una película, fue un fenómeno cultural masivo. Detrás de todas las risas, los animales peligrosos y esas frases que ya son parte de la historia, se esconde un verdadero tesoro de detalles sorprendentes que convirtieron a esta cinta en el éxito global que es. Es increíble cómo décadas después, seguimos citando sus diálogos y recordando sus momentos más icónicos, como si la hubiéramos visto ayer por primera vez. ¿Qué dato te ha dejado con la boca abierta? ¿Alguna vez intentaste imitar la famosa frase del cuchillo en una fiesta? Cuéntanos tu experiencia abajo en los comentarios. Queremos leerte. Y si disfrutaste de este viaje salvaje por el Outback y la nostalgia, no olvides darle al botón de me gusta, compartir el video con ese amigo fanático del cine y suscribirte ahora mismo. Mantente atento al canal para descubrir más leyendas, secretos y curiosidades del mundo del cine que nadie más te cuenta.